¿Qué opinas del principio antrópico? Es una estupidez. O sea, el principio antrópico es observar que existimos y decir que era poco probable que existiéramos, que sí lo era. Y entonces calcular que el universo fue diseñado para que nosotros existiéramos. Lo cual es absolutamente irracional, ¿no? Es observar un hecho y atribuirle una causa que no se justifica de ninguna manera. Cualquier pequeña diferencia haría que no existiéramos, ya, pues sí. Pero existimos, qué suerte, por azar. No hay algún motivo para explicarlo de otra manera que no sea el azar. Derivar causalidades y voluntades místico, esotérico, mágico, divinas, no se puede hacer sin más evidencias que lo que existe, existe. El ojo. Perdón. El ojo es muy complejo, entonces lo tiene que haber hecho Dios. No, mira, hay un proceso. Una célula que es sensible a la luz ya te da una cierta ventaja evolutiva. Si esa célula va evolucionando, es una manchita. Y tenemos animalitos que tienen una célula sensible a la luz, y luego tenemos otros animalitos que tienen una manchita sensible a la luz. Y luego tenemos otros cuya manchita se empieza a hacer una hendidura, y entonces, pues claro, ahí se concentra mejor la luz, y luego esa hendidura se cierra y ese es un ojo, y así se ha hecho el ojo de los moluscos y el de los vertebrados, independientemente, por cierto, se evolucionaron independientemente. No necesitas a Dios, existimos por un azar maravilloso, pero además al universo le seguimos teniendo totalmente sin cuidado. Nos damos la idea de que somos muy importantes porque nos gustamos mucho. Nos vemos en el espejo y hasta los feos decimos, tengo mi algo por ahí, ¿no? Nos caemos bien, queremos seguir vivos, consideramos que nuestra vida es relevantísima, pero a efectos del universo, plantearse que todo el universo, vastísimo, se generó hace 13.800 millones de años en una epopeya cósmica que apenas estamos empezando a entender sus primeras millonésimas de segundo, para crear todo el delirio, la brutalidad de galaxias y nebulosas, estrellas y planetas a tutiplén por todo el universo en su absolutamente inabarcable extensión que no alcanzamos a imaginarla. Para que existamos nosotros en un planeta de mierda, en el brazo exterior de una galaxia igual a todas las demás galaxias del resto del universo. Hombre, es darte mucha importancia, ¿no? Digo, es darte mucha importancia. Ya nada más falta ir de allí, ya pasar de la especie al individuo. Todo eso ocurrió para que yo pudiera hacer mis streamings de los jueves. Por favor.